decía, vamos a ver los bits bandera con relleno de bits, que es justamente lo que salva al algoritmo anterior, ¿sí? Para hacerlo mucho más eficiente. O sea, ¿qué va a ocurrir con este algoritmo? Fíjense que cada vez que la capa de enlace de datos del emisor encuentra 5 bits consecutivos en los datos, va a insertar automáticamente un 0 como relleno en el flujo de bits de salida. Entonces, este relleno de bits es análogo al relleno de bytes, como veníamos hablando anteriormente, ¿sí? Pero en vez de insertar un byte, lo que hacemos es insertar un único bit. O sea, estamos bajando el flujo de datos que vamos a insertar en la trama. Obviamente mucho más eficiente a la hora de salvar y armar la trama. Y a su vez nos permite, digamos, bajar ese flujo de datos, ¿no? Bien, fíjense lo que va a ocurrir. Vamos a ver que el patrón de bandera que veníamos hablando va a tener esta secuencia 0, 6 unos y un 0. Entonces, cada vez que encontremos 6 unos, va a haber una probabilidad alta de que el próximo bit sea un 0, ¿sí? Obviamente. Entonces, lo que puede ocurrir es que en cualquier momento de la trama, como veníamos hablando, aparezca este flag, este patrón conocido, y nos rompa el entramado. ¿Qué hace este algoritmo entonces? Lo que va a ocurrir es que de este byte bandera va a contar siempre 5 bits, ¿sí? Va a contar 5 bits y le va a agregar un 0. Fíjense lo que ocurre. Este se transmite como 1, 2, 3, 4, 5 bits unos, ¿sí? Le agrega un 0 y después el bit 1 que estaba en la posición 7 de este byte que veíamos acá. El receptor lo que va a hacer obviamente después es contar 5 bits unos y si hay un 0 después lo va a sacar, dejándonos a continuación justamente un ejemplo para poder revisarlo. Decíamos ahí este patrón de inicio de 0, 6 unos y un 0, ¿sí? Cada vez que la capa de enlace de datos del transmisor encuentra una cadena de 5 bits unos consecutivos en los datos, automáticamente va a insertar un bit 0 al final de la cadena de unos. Y cuando el receptor recibe 5 bits unos consecutivos seguidos de un bit 0, automáticamente borra el bit 0 de relleno. En este caso los bytes bandera van a estar igual, que son esta secuencia conocida flag que veníamos hablando anteriormente. Y a su vez vamos a hacer ese relleno de bits. Vamos a ver el ejemplo. Tenemos ahí el flujo original de datos. Fíjese que tenemos esta bandera de inicio. Este es nuestro flag que veníamos hablando, nuestra secuencia de bits conocida, donde tenemos 6 bits unos consecutivos, ¿sí? Obviamente esto no tendría que pasar en los datos porque si pasan, hay una probabilidad alta de que si encontramos 6 bits consecutivos, 6 bits unos de forma consecutiva, hay una probabilidad alta de que el próximo sea 0. Entonces, lo que se va a buscar es rellenar cuando el algoritmo, ¿sí?, cuente 5 bits unos. Entonces, fíjense que el flujo de datos que se va a transmitir va a ser con el relleno de ceros, ¿sí? Tenemos los bytes banderas, se empiezan a contar los datos, se cuenta 1, 2, 3, 4, 5 y se rellena con un 0, ¿sí? Se vuelve a contar 1, 2, 3, 4, 5 y se rellena con otro 0. Después 1, 2, 3, 4, 5 y se rellena con otro 0. Una vez que está ese relleno salvando los datos, ¿sí?, se pasan, digamos, ahí los flag como inicio y final de trama. Esto es lo que se transmite. Obviamente el receptor lo que va a recepcionar va a ser los datos originales, ¿sí?, que son los que va a utilizar para pasar esos datos a las capas superiores, donde obviamente va a tener la información sin el relleno de estos bits ceros que estábamos visualizando anteriormente. Obviamente esto lo hace mucho más eficiente a la hora de armar esa trama, donde teníamos en el algoritmo anterior mucho tráfico generado en esa trama, tramas más grandes para poder transmitirlas, ¿no? Que es uno de los problemas que podríamos tener en lo que es el tráfico de la red.